Sí, actor. Ya. Empezaremos nuevamente con el discurso del día de ayer. No, razón del día de ayer, olvido del cargador. En cero está mi computador. Listo, muchachos, empezaremos. La primera clase fue sobre el receptor periférico y otras cosas más que se complementan con la búsqueda que ustedes tienen que hacer para esta semana. El sistema está aprendido. Ahora nos toca hablar sobre médula espinal. ¿Qué podemos hablar de médula espinal? Avanzamos, creo. La mitad de la clase estuvo fuera de Tacna, por eso se cortó, parece. Pero vamos a repetir nuevamente. La médula espinal es la parte más primitiva del sistema nervioso, de nuestro sistema nervioso como seres humanos. De acuerdo a la teoría de la evolución, ya tener médula espinal ya era un ser complejo. Aparecer el bulbo, la protuberancia, el mesencebo, la corteza ya se indicó muchos millones de años más en la evolución. Entonces, esa médula espinal está dentro del canal medular, parte del sistema nervioso central, ¿sí? Que va desde C1 hasta L1, L2, ahí está el filum terminal, el saco dural, la cola, el filum terminal que se fija. Aquí vamos viendo que cada uno, la médula espinal mantiene una estructura general. En el nivel que esté, mantiene esta estructura. ¿Cuál es la estructura genérica para todo lo largo de la médula espinal? Que tiene una sustancia gris y una sustancia blanca. Sustancia gris, sustancia blanca. ¿Por qué es gris? Porque ahí están las neuronas, ahí están los núcleos, ahí están las neuronas agrupadas. Y la sustancia blanca, ¿qué cosa es? Son los axones mielinizados de esas neuronas que están ahí, o los axones de otras neuronas que no tienen su localización en la médula espinal, la pueden tener en el ganglio espinal o lo pueden tener en la corteza cerebral o centros superiores. Aquí vemos la diferencia, hasta posterior, hasta anterior, hasta posterior, hasta anterior, hasta intermedio ya se empieza a insinuar. En este es más evidente. Sí, ya estamos hablando de la columna, la médula cervical, hasta posterior sensitiva, hasta anterior motora, hasta lateral vegetativa. Ahí están los núcleos del sistema nervioso vegetativo, del simpático. ¿Sí? En el lumbar ya no encontramos hasta lateral, pero sí encontramos la sensitiva y la motora anterior. Igual aquí. Estas líneas medias, estos surcos, anterior y posterior, y las salidas de las raíces anteriores y las raíces posteriores parten a esa hemimédula en tres segmentos o cordones o fascículos, como queramos llamarlos: el fascículo posterior, el fascículo lateral y fascículo anterior. Una vista genérica, ¿sí? Dura madre, sustancia blanca, sustancia gris, hasta sensitiva, hasta motora. ¿Por qué puedo hacer esa aseveración? Porque la hasta motora es más voluminosa. ¿Sí? Las raíces anteriores, las raíces posteriores, que en algún momento se juntan y forman un nervio mixto, un nervio vegetativo. ¿Qué me está diciendo? Que en ese nervio hay fibras, hay axones centrípetos, o sea que están llevando información hacia el sistema nervioso central, es la vía eferente que está llevando, y la vía aferente, ¿sí? Que está llevando información. Motor sensitivo. ¿Dónde está su neurona de la parte sensitiva? En el ganglio de la raíz dorsal. ¿Qué más encontramos aquí? ¿Sí? La pía madre, envolturas. La pía madre, que está bien adherida al sistema nervioso, a la médula espinal. Luego viene el aracnoides. Es un nombre de aracnoide porque tiene una estructura trabecular. Y dura madre porque es dura esa estructura. Son las tres membranas protectoras de la médula espinal. Ahora, hay indudablemente tejido de sostén de la médula espinal. En la parte superior está fijada por el bulbo y en la parte inferior el filum terminal. Ahí lo fija, y además existen ligamentos dentados en las partes laterales de la médula espinal. Aquí va dura madre, aracnoides y pía madre, sustancia blanca, sustancia gris, surco posterior, surco anterior, surco intermedio lateral anterior, por donde está saliendo la raíz anterior, surco posterior lateral, ¿sí? Donde está ingresando la raíz posterior. ¿Qué cosa más tengo aquí? No tengo más que hablar, ¿sí? Es lo que está aquí hecho de otra manera. Aquí este dibujo sí me presta una ayuda importante. Dura madre, aracnoides, pía madre y médula espinal propiamente diríamos, ¿sí? Entonces aquí tengo la dura madre, una estructura como una tela compacta. Luego viene el aracnoides como un trabeculado, ¿se dan cuenta? Y el espacio ¿dónde es la pía madre? Entonces aquí tenemos tres espacios. Entre esta dura madre y aquí está mejor, ¿sí? Aquí hay una estructura ósea. Ahí está el ligamento amarillo y otra estructura más de la estructura ósea. Entre esa estructura y la dura madre, o sea, entre esta dura madre y la parte del periósteo del canal medular, está el espacio epidural, el lugar donde se coloca el anestésico cuando tú buscas anestesia epidural o extradural.
Luego viene el espacio aracnoideo, donde está circulando líquido cefalorraquídeo. Aquí no circula líquido cefalorraquídeo, aquí es una estructura como esta. ¿Sí? Está lleno de tejido adiposo y está muy ricamente vascularizado, tiene un montón de venas. ¿Sí? Entonces, aquí estoy colocando el anestésico, cuando busco una anestesia subdural o una anestesia subaracnoidea. Yo no debo puncionar la pía madre menos el parénquima medular porque voy a causar daño. Voy a causar daño. Imagínate que aquí sean núcleos que están dirigiendo movimientos sensitivos o motores, ¿sí? Voy a quedar aboliendo la sensibilidad o la motilidad de ese grupo de neuronas que has podido dañar o que hemos podido dañar. ¿Sí? Aquí ahora, en la diferencia entre la epidural y la subdural, pues, no hay semejanzas y diferencias. ¿Sí? Por la técnica es más o menos parecida. El anestésico que usas es el mismo, pero va en distintas cantidades, en distintas concentraciones. No es tema de esto. Simplemente decir que la anestesia puede ser epidural y subdural o aracnoidea. Aquí no tenemos más que decir. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de puntos de referencia, voy a referirme a uno simplemente. Cuando tú, aquí, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí. Cuando tú palpas C7, ¿sí? La pólice espinosa de C6, ahí está el mielómero C8. Porque dijimos que la médula espinal está recogida hacia la parte superior, ¿no es cierto? Por eso este 6 no se está correspondiendo con el mielómero C6. Este ya ha ascendido 2, o está con C8. ¿Sí? En el proceso espinoso T3, ¿con qué mielómero te encuentras en T6? Cuando el proceso espinoso T12, imagínate, ¿sí? T12L1. ¿Sí? A esa altura, ¿qué cosa está el mielómero sacro? Está entre los cuerpos vertebrales T12 y L1. Lo que anunciamos anteriormente, medio de fijación de la médula espinal. O sea, en la parte superior está fijada el bulbo raquídeo. En la parte lateral tiene el ligamento dentado. Ahí está el ligamento dentado. ¿Sí? Que es una prolongación de la pía madre hacia la dura madre. ¿Sí? Son aproximadamente 21 cordones en total. Los nervios espinales, están un par de nervios mixtos. ¿Por qué son mixtos? Porque están trayendo información sensitiva, llevan información motora, llevan información vegetativa. ¿Sí? Y en la parte inferior está anclado por el coxis, por el ligamento coxígeo. Se denomina filum terminal que nace en el saco dural de la dura madre. ¿Está claro, no, jóvenes? ¿Sí? No. Jóvenes. Sí, doctor. Ya, seguimos entonces. De los dermatomas ya habíamos comentado, ¿sí? Dermatomas, voy a lo siguiente, lo que más me preocupa. En el ombligo, D7. ¿Sí? Fíjate, aquí dice, en el ombligo, cuando tú buscas el dermatoma, o sea, la piel a nivel de... Imagínate, estás inspeccionando a un paciente, ¿sí? Tú agarras una torunda de algodón y le pasas alrededor del ombligo y el paciente te dice, no siento, sientes, le pellizcas, le hincas, no siento nada, doctor. Siento que te pellizco, no, siento que te hinco, no. Entonces, fíjate, tú estás impresionando el ombligo y te está refiriendo ese hecho de que la raíz T10 es la que probablemente la que está dañada. El pie, mira, ¿sí? En el pie, aquí estamos, ¿sí? L5, L4. Tú inspeccionas el dorso del pie. No hay sensaciones de frío, de calor, no acusa dolor cuando tú lo hincas. Entonces, ¿qué te está refiriendo? Que probablemente el daño esté a nivel de la raíz de L4S1. Por eso has perdido sensibilidad. Entonces, ahí vamos viendo cómo la metámera se va relacionando con la raíz nerviosa. Por eso dice que es un dermatoma. Son regiones en la piel inervadas por raíces nerviosas sensitivas somáticas asociadas con un solo nivel de la médula. Ahí está, el nivel L4. L4 y L5 en relación con una dermatoma que es el pie. ¿Sí? ¿Y dónde se ubican los dermatomas? Tampoco en la piel. Los dermatomas rodean al cuerpo en forma segmentaria, de acuerdo al nivel de la médula. La piel es la encargada de transmitir las sensaciones a través del contacto. ¿Y por qué la piel es la encargada de transmitir las sensaciones? La semana anterior vimos receptores, Ruffini, Krauss, Merkel, Pacini, ¿sí? Meissner. Eso está en la piel. ¿Sí? Eso es lo que lleva las sensaciones al sistema nervioso central. Las fibras nerviosas, las neuronas que dan origen a fibras nerviosas son neuronas pseudomonopolares. Se está refiriendo a las neuronas que están en el ganglio de la raíz dorsal. Pues las neuronas que dan origen a las fibras sensitivas, ¿qué cosas son los receptores? Son terminaciones especiales. ¿De quién? De esa neurona pseudomonopolar que está ubicada en el ganglio de la raíz posterior. Esos son los receptores. ¿Y dónde está su neurona? En el ganglio de la raíz posterior. ¿Sí?
Estas fibras inervan un segmento de la piel. Los dermatomas tienen una superposición de las fibras nerviosas. ¿Qué quiere decir? Imagínate de este T10 que hemos dicho, ¿sí? ¿Solamente recibe inervación de T10? No. Le contribuye algo el T9 y el T11. Pero quien maneja más es el T10. O sea, no es terreno exclusivo de él, pero es el principal. Lo apoyan el de arriba y el melómero de abajo. Y no solamente pues, hemos examinado sensibilidad, también la motilidad. Entonces ya estamos hablando hablamos del mielómero, ¿sí? Parte de la médula espinal. Hablamos del dermatoma, ¿sí? Ahora hablamos del miotoma. Y si hablamos del miotoma, estamos hablando de músculo, ¿no es cierto? Miomúsculo, ¿sí? Es igual. Llega el paciente a tu consultorio, donde estés. Entonces, a ver, señor, a ver, flexiona el codo. Le ves que no tiene fractura, le ves que su masa muscular está normal. No puede flexionar el codo. Rápidamente acude a mi ayuda anatomía y dice, ¿cuál es el músculo que se encarga de flexionar el codo? La respuesta, el bíceps braquial. Y si le estoy viendo que el músculo está normal, que no hay fractura. Entonces, el problema probablemente es nervioso. ¿Qué raíz estará afectada? La C5. Vamos a este. Le digo, movimiento de aducción y abducción. ¿Sí? La abducción es la separación del dedo hacia la parte lateral, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hace ese movimiento. ¿Sí? No puedo, dice. Entonces, rápidamente a mi cabeza viene, ¿quién se encarga de la abducción del meñique? El músculo aductor corto del meñique. ¿Quién inerva ese? El T1. Entonces, si no puedes hacer esto, probablemente el daño esté aquí. Lo demás, por la misma línea va. ¿Sí? Esto ya no hay más que comentar. De esto ya comentamos en parte. Sustancia gris, sustancia blanca, hasta posterior, sensitiva, hasta anterior motora, hasta lateral vegetativa, no en todos los niveles. Sustancia blanca, ¿sí? Cordón posterior, cordón lateral, cordón anterior. ¿Quiénes hacen esas divisiones? El surco medio anterior con la salida de la raíz anterior. Entre la raíz anterior y la raíz posterior está el cordón lateral. Y entre el cordón lateral y el surco medio posterior está el cordón posterior. Seguimos, jóvenes. Esto seguimos, ¿eh? Aquí ya me está insinuando que en la sustancia blanca están viajando tractos, cordones, ascendentes y descendentes. Anteriormente se tenía una nomenclatura de la médula espinal, o sea, en la histología se mencionaban núcleos. Pero se vio después que más práctico y más útil era dividir la médula espinal en láminas. Y se llaman láminas de Rex. Las agrupó de acuerdo a su función. No es que cuando hablaron de núcleos estuvo mal, no, es correcto. Se corresponde con la realidad. Entonces, Rex digo, vamos a partir la médula espinal en 10 láminas. La lámina 1, que está en el vértice, el 2, la 3 y la 4, ¿sí? Se encuentran en la punta del cuerno posterior. ¿Y de qué están encargadas? De sensaciones exteroceptivas, o sea, las sensaciones que están viniendo desde el exterior. Después las 5 y las 6 5 y 6 se encuentran en la base, ahí está la base del asta posterior. ¿De qué se encargan? De las sensaciones propioceptivas. ¿Y qué cosa es las sensaciones propioceptivas? De las sensaciones de ubicación, de posición de las distintas partes de mi organismo. Luego viene la 7, ¿sí? Se encuentra, dice, principalmente desde C8 hasta T2 a nivel del cuerno anterior y cuerno posterior, que es la sustancia gris intermedia lateral. La 8, la 7, relevo entre mesencéfalo y cerebelo. La 8 se encuentra dispersa en la lámina 9, que es un todo del cuerno anterior. La 10 corresponde a la estructura que va rodeando al conducto del epéndimo. Si queremos ver qué funciones cumplen cada una de ellas, diríamos, de la 1 a la 4 tienen funciones de captar información exteroceptiva. La 5 y la 6, captar sensaciones propioceptivas. La 7 hay un relevo entre mesencéfalo y cerebelo. Las 8, la 8, ¿sí? Modula la actividad motora, ¿sí? Y la 9, principalmente área motora de la médula espinal. Aquí es donde están las neuronas motoras, la motoneurona alfa, del movimiento voluntario. Y el 10 el que rodea el conducto del epéndimo. Cuando hablamos de núcleos, aquí está. En la lámina 1 me dice se encuentra el núcleo de Waldeyer. ¿Qué función tiene de asociación? ¿Qué cosa hace? ¿Dónde está y qué hace? Envía estímulos dolorosos al tálamo. Atraviesa las fibras de la raíz dorsal proveniente del ganglio, ¿sí? Axones que forman parte del haz espinotalámico atraviesan las fibras de la raíz dorsal. Ya me está insinuando de que cruzan hacia el lado contrapuesto. En la lámina 2, ¿qué encontramos? La sustancia gelatinosa de Rolando. ¿Qué cosa hace? Recibe información aferente de fibras no mielinizadas. ¿De qué se encarga? Del dolor lento. ¿Qué hace? Envía vías eferentes
a las láminas 1, 2, 3 y 4, o sea, ella misma se comunica consigo misma y se comunica con sus vecinas. Utiliza neurotransmisor, la sustancia P, y aquí en la lámina 2 es donde se encuentran los receptores opiáceos, ¿sí? Los receptores para los opioides endógenos, las encefalinas, las endorfinas. En la lámina 3 y 4 se encuentra el núcleo propio del asta posterior o magnocelular. Es la segunda neurona, dice, del tracto protopático, del tacto grueso. El tacto fino está por la parte posterior. ¿Sí? Los axones que alimentan o continúan por la vía del tracto espinotalámico anterior. Hay mayor desarrollo en el núcleo del sector lumbosacro. Vamos a la lámina 5. ¿Sí? Lámina 5. Núcleo de la base del asta posterior, comisura posterior, va desde C2 hasta S2. ¿Sí? Expresión de los segmentos cervicales medios tiene dos zonas, una zona medial y una zona lateral. ¿En qué participa? En la vía córtico-espinal. Me está diciendo ustedes que en la lámina 5 está involucrada la vía córtico-espinal, ¿sí? Motor voluntario. Y vía rubroespinal. O sea, la vía córtico-espinal me está diciendo ustedes que esa neurona que está bajando de la corteza, en la lámina 5 va a encontrar a la segunda neurona motora. Y la vía rubroespinal igual. Vía descendente desde el núcleo rojo va a tomar contacto con ¿quién? Con núcleos o con neuronas que están en la lámina 5. ¿Qué cosas se encargan de manejar? El tono muscular. Participa en la formación de la vía espinotalámica anterior. ¿Qué hace? Recibe sensibilidad profunda del aparato locomotor. Va desde el cerebelo por el haz espinocerebeloso ventral de Gowers. Entonces me está diciendo ustedes que transmite información propioceptiva e inconsciente. La lámina 6, núcleo de la base del asta posterior, comisura posterior, hace sinapsis con la segunda neurona del tracto espinocerebeloso anterior. Van de L2 a S2, reciben sensibilidad profunda del aparato locomotor que van desde el cerebelo a través del haz de Gower. La lámina 7 tiene tres sectores: el sector medial, donde está el núcleo torácico posterior, que es una prolongación del núcleo de Clerc, es la segunda neurona del tracto espinocerebeloso posterior, este espinocerebeloso anterior. Sector intermedio están las motoneuronas de Renshaw, ¿sí? Motoneuronas inhibidoras. Después este segmento intermedio lateral da origen a las fibras preganglionares simpáticas. ¿Qué función tiene? Propioceptiva inconsciente, porque está espinocerebeloso posterior, espinocerebeloso anterior, no llegan a la corteza cerebral, ¿sí? Llegan al cerebelo, él tiene que informarse para tomar decisiones sobre el desplazamiento de los miembros, ¿sí? Recibe información del tronco y tórax del abdomen. Y aquí están sus funciones. En la lámina 9, ¿por qué resalto más la lámina 9? ¿Sí? Dice, comprende grupos de neuronas motoras que forman islotes dentro de las láminas 7 y 8. Aquí en esta lámina 9 encontramos las motoneuronas alfa, que van a inervar a las fibras extrafusales y las que van a dar origen a la función motora, motora voluntaria. ¿Sí? O sea, es constituyente de la vía piramidal, ya sea directa o cruzada. En esta misma lámina 9 están las motoneuronas gamma, que son más pequeñas que las alfa. Si estas inervan las fibras extrafusales, estas inervan las intrafusales, que están donde, en los músculos estriados. ¿Qué hacen? Si estos hacen movimientos voluntarios, estos ponen bajo control de los centros superiores a los usos neuromusculares. Se encargan de ¿qué? De mantener el tono muscular. Esto ya comenté, la motoneurona del asta anterior. Entonces, ¿qué neuronas encuentro aquí? La motoneurona del asta anterior. Son las alfa, que son grandes, emiten axones mielinizados, que llevan potenciales de acción de manera muy rápida. También encontramos las motoneuronas gamma, ¿sí? Su velocidad de transmisión es menor que la anterior. Existe también esta lámina 9, interneuronas, que se permiten comunicar las neuronas grandes, de mayor tamaño, y también existen las células de Renshaw. ¿Qué hace la célula de Renshaw? Dice, imagínate que sea una célula alfa excitatoria, ¿sí? Que va a llevar permanentemente acciones de contracción al músculo. Serían indefinidas esas contracciones. Pero en ese trabajo de despolarización de la motoneurona alfa, también va a despolarizar algunas células pequeñas que están a su lado, las células de Renshaw. Estas células, al despolarizarse, van a emitir actividad eléctrica y van a causar inhibición a la motoneurona alfa que le causó anteriormente excitación. Por lo tanto, va a cesar el movimiento. La médula espinal tiene orden. Cuando hablamos del sistema nervioso, decimos que tiene una distribución somatotópica. Significa todo tiene orden, jóvenes. En la médula espinal aquí está. Los núcleos, o sea, las neuronas que inervan el tronco, están aquí, en la parte medial.
Aquí está el dibujo, músculos axiales, músculos del tronco. Lo que están en el borde anterior, ahí están los núcleos de neuronas que inervan a los músculos extensores. Posteriormente los músculos distales y más atrás los músculos flexores. Ahí están los núcleos. Entonces va hacia el tórax, ¿sí? Brazo, antebrazo y mano estaría por aquí. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Está claro o no? Sí, Bueno, doctor. ya. Entonces, 30 segundos y pasamos a la sustancia gris. Ya hemos acabado la sustancia blanca. Vamos. La sustancia blanca. Blanca porque tienen pues mielina. Están mielinizadas. Son los axones de neuronas que están ascendiendo o están descendiendo. Vamos, empecemos por el asta anterior. Asta anterior, no estamos hablando de lo que está aquí. ¿Sí? Dijimos, está encargada del grupo medial de músculos del cuello y del tronco. El grupo central, ¿sí? Diafragma, trapecio y músculo esternocleidomastoideo. Y el grupo lateral, músculo de las extremidades. El asta lateral, esta, que está aquí. Aquí están compuestos por fibras simpáticas y parasimpáticas. Ahí están sus núcleos. Solamente de la médula torácica, ¿sí? Y lumbar. En la cervical no existe asta lateral. El asta posterior, entonces este es motora y este es sensitiva. Ahí está de café la sustancia gelatinosa. ¿Qué información centrípeta lleva o aferente? Nos informa sobre dolor, temperatura y sensibilidad táctil. Luego viene el núcleo propio, que nos indica sobre la posición y movimiento de la información propioceptiva. Luego viene el núcleo dorsal, ¿sí? Columna de Cler, encargado de la sensibilidad propioceptiva. Y por último, el núcleo aferente visceral, que nos informa sobre problemas viscerales que puedan existir en nuestro organismo. Aquí, sustancia gris, sustancia blanca, cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior, surco medio dorsal, surco medio anterior o ventral. Vamos ahora, aquí, vámonos a ver el cordón lateral. ¿Qué encontramos en los cordones? Cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior. ¿Sí? Esto era sustancia gris, hasta posterior, hasta lateral y hasta anterior. Pasamos a la sustancia blanca. Creo que hubo un error en antes. Esta es sustancia blanca. Esto nos estamos refiriendo. ¿Sí? Cordones anteriores, cordones laterales y cordones posteriores. Empecemos por el más fácil. Cordones posteriores. Nos estamos refiriendo al de verde. ¿Qué información ascendente está viajando por ahí? ¿Sí? Tacto discriminativo. ¿Cuál es el tacto discriminativo? Le digo a uno de ustedes, cierra los ojos, joven, ¿sí? Le ponemos un lapicero en su mano. Y ¿qué cosa es esto? Así es un lapicero. Ese es el tacto discriminativo. Joven, estamos en comunicación, ¿verdad? Joven, en este cordón posterior, ¿qué cosa está viajando? Es vía ascendente, aferente, rumbo al sistema nervioso central. Tacto discriminativo. Aquí hay error. Información consciente, no es inconsciente, es información consciente sobre la posición y sensibilidad vibratoria. El cordón lateral, que viene a ser este. Ahí está el tracto espino-talámico lateral. Si ya me está diciendo, es tracto espino, nace en la médula espinal, talámico, está yendo rumbo al tálamo, y lateral, porque está viajando por el cordón lateral. ¿Qué tipo de información lleva? Sensibilidad térmica. Ahí también el cordón lateral está viajando el tracto espino-cerebelar anterior y posterior, que está aquí. Tracto espino-cerebeloso anterior y posterior. ¿Qué información están llevando? Información inconsciente, propioceptiva inconsciente. Después hay el tracto espino, olivar y rubro espinal, que está relacionado con el equilibrio. Esas son las vías descendentes, porque si voy a hablar de las ascendentes, aquí tengo que hablar que está la vía piramidal. ¿Sí? En el cordón anterior, tengo el tracto espinotalámico anterior. ¿Qué información está llevando hacia la parte alta del sistema nervioso? Tacto leve y presión. El tracto espinotectal está informando sobre dolor, temperatura y tacto. El tracto córtico espinal anterior, ¿sí? Motora. Aquí me falta, parece, el tracto córtico espinal lateral.
o vía piramidal. Y el tracto vestíbulo espinal, que está relacionado con el equilibrio. Vamos a esto, por favor. 15 segundos para que se descansen y me presten atención a esto. Tracto discriminativo. Estamos hablando del cordón posterior. Póngale ganas, no es difícil, esto es fácil. Aquí estamos hablando del cordón posterior. ¿Qué lleva el cordón posterior? Tacto discriminativo, tacto fino, información consciente sobre la posición y la sensibilidad vibratoria. Aquí están los receptores, ¿sí? Articulaciones, tendones, ¿sí? Los corpúsculos, fíjate, ahí está el receptor. ¿Qué cosas son los receptores? No son neuronas, señores, son terminaciones especiales de la neurona que está ubicada aquí en el ganglio de la raíz dorsal. Fíjate, ingresa por la raíz posterior, ¿sí? Y no toma contacto con la médula espinal, con la sustancia gris. Se dirige inmediatamente al cordón lateral, de su mismo lado, asciende toda la médula, llega al bulbo. En el bulbo va a encontrar el núcleo gracilis y cuneatus. Ahí está la segunda neurona de esta vía progresiva consciente. Se decusa. ¿Qué quiere decir decusa? Se va al lado contrario. Y empieza a ascender por el puente, por el cerebro medio, hasta que llega al tálamo. Y del tálamo encuentra la tercera neurona y de ahí la proyecta a la corteza cerebral. Y tomas conciencia de esta información que está aquí. Conclusión, partió del lado izquierdo y llegó al cerebro del lado derecho. ¿Dónde se cruzó? A nivel del bulbo. Después de ver quién se cruzó, la segunda neurona. ¿Sí? ¿Dónde está la segunda neurona de este tacto, de este cordón posterior, de esta información propioceptiva consciente? Está en el bulbo, en la médula oblongada. Entonces, fíjense, partió del lado derecho y terminó del lado izquierdo, pero no se cruzó inmediatamente, se cruzó recién cuando encuentra su segunda neurona en el tronco cefálico, más concretamente en el bulbo raquídeo, a quien encontró al núcleo gracilis y cuneatus. Seguimos comentando, aquí está el cordón posterior, tiene los nombres, gracilis y cuneatus. Gracilis va a la parte media y cuneatus va a la parte lateral. Y aquí vuelvo a encontrar el orden. Fíjate, las fibras que me están trayendo la sensibilidad mencionada del sacro están pegados en la línea media. Y a medida que va subiendo esa información que va llegando, se va pegando a la línea media. Se va pegando al otro y se va pegando al otro. De tal manera que la cervical, que es las últimas en llegar, están muy laterales. Esto es orden. No como cuando levantamos la cabeza en la Plaza de Armas y vemos los cables de la telefónica y de todo el mundo que se cruzan por todo sitio. ¿Sí? Uno no sabe si van hacia arriba, hacia abajo, al este o al oeste, un caos, un desorden. El sistema nervioso no puede darse ese lujo, todo lo tiene ordenado. ¿De acuerdo? Entonces seguimos aquí. ¿Qué información lleva? Ya borró el error anterior, ya no dice inconsciente, dice transmite información propioceptiva consciente. ¿Qué otra información más lleva? La sinestesia. ¿Qué cosa es la sinestesia? Es la información sobre la posición de tus movimientos. El tacto discriminativo, ya no lo voy a comentar, jóvenes. Fácil deducir. Por eso la segunda parte de su texto de médula espinal con lesión clínica, quien supo esto ya no tiene ni que leer lo otro, lo lee como una broma. Porque fíjate, si me dice que esto hace el tracto posterior, si se daña ese tracto, que se va a caer, se cae, pues todos estos jóvenes. ¿Sí? Pues te dice, si se ha lesionado ese cordón posterior, has perdido la sensación de vibración, has perdido la sensación del tacto fino, has perdido la sensación de posición de tus partes de tu cuerpo, no puedes reconocer la forma, el peso, la textura de los cuerpos de los objetos que ponen en tu mano, no puedes discriminar dos puntos. ¿Y por qué se llama consciente? Porque va al cerebro. Y la información que no llega al cerebro es una información inconsciente y tiene como camino final el cerebelo. Y aquí vuelvo a repetir, mira, ¿cómo entró? ¿Sí? Receptor, primera neurona, se embarcó por el cordón posterior, subió por el cordón posterior, llega al bulbo, encuentra el núcleo gracilis y cuneatus, su segunda neurona se cruza y empieza a ascender hasta que se encuentra con su tercera neurona en el tálamo. Y esa neurona va a proyectar la información hacia la corteza cerebral. Joven, estamos, ¿verdad? Sí, no, muchachos. Sí, doctor. Esto ya es una ofensa para ustedes, volverles a repetir. Por un caso, disculpen si los ofendo con la repetición. Receptores, primera neurona, raíz posterior, no cruzan,
se van por el mismo cordón posterior, su mismo lado, ascienden hasta la médula oblongada, donde van a encontrar recién a su núcleo gracilis y cuneatus, su segunda neurona, se va a cruzar, asciende, llega al tálamo donde encuentra la tercera neurona y le pasa a la corteza cerebral. Agotado el cordón posterior. Vamos al cordón lateral. ¿Qué vías viajan por el cordón lateral? En el cordón posterior solamente hay fibras ascendentes, fibras centrípetas, fibras aferentes, como quieran llamarlas. En el cordón lateral no. En el cordón lateral hay fibras que están llevando información al cerebro y también hay información que está bajando del cerebro. Entonces hay vías aferentes y vías eferentes. El haz rubro espinal, me está diciendo, estaba bajando. Si es rubro, ¿dónde está el núcleo rojo? Arriba. ¿A dónde está yendo? A la médula espinal, rubro espinal, entonces una vía descendente, es una vía eferente. Pues son fibras descendentes que se originan en el núcleo rojo, se entrecruzan y terminan en el asta anterior de la médula, conducen impulsos de coordinación motora. El haz espinotalámico, lateral por supuesto, porque estamos hablando de cordón lateral, nacen las neuronas del asta posterior, o sea, ya estamos hablando de segunda neurona, y ascienden en dos haces espinotalámico anterior que conduce sensaciones, espinotalámico anterior se va por el cordón anterior, que lleva sensaciones de tacto y presión superficial. Y hay otro haz espinotalámico lateral, conduce sensaciones de temperatura, dolor, sensibilidad consciente. Después hay el haz espinotectal, entonces te me está diciendo por el nombre, va de la médula espinal al tubérculo cuadrigémino, correcto. Dice, sus fibras nacen en las raíces posteriores de la médula espinal, ascienden a los tubérculos cuadrigéminos anteriores, interviniendo en las funciones reflejas de las vías ópticas. Por favor, jóvenes, este dibujito, como un sello en su cabecita que quede. Cuando esto quede bien retenido, se está viendo qué significa cada uno de estos. Yo diría que de médula espinal ya lo dominan en un 40%. Aquí, fíjense, dice, vuelvo a decir que hay orden. ¿Sí? Fascículo gracilis, fibras provenientes del sacro, de la zona lumbar, de la zona torácica y de la zona cervical. Igual, en el tracto espino-talámico lateral es el que está llevando sensaciones de dolor, temperatura, ¿sí? Del sacro, lumbar, torácico y cervical. Y todos tienen su nombrecito, hay orden. ¿Sí? Y aquí hay el espino cerebeloso anterior y el espino cerebeloso dorsal o directo. Aquí, por favor, estos dibujos, ¿sí? Que decía, la médula espinal es un camino de vías ascendentes y vías descendentes. Aquí está vías descendentes y vías ascendentes. Entramos, seguimos en el cordón lateral, otra vía que nos interesa. El espino cerebeloso, aquí está en ese dibujito que les digo, por favor, jóvenes, aprendido, razonado, aquí está. El tracto espino cerebeloso anterior y el dorsal. Aquí lo trato. Llevan información propioceptiva inconsciente. Receptores de esta información, ¿de dónde están? Músculos, tendones y articulaciones. Ingresa por la raíz, su primera neurona. Contacta, raíz posterior, contacta con la neurona sensitiva que está en la médula espinal. Esta segunda neurona emite su axón y se va por el cordón lateral a través del tracto espino cerebeloso ventral. Entonces, empieza a ascender. Disculpen, este es el dorsal, es el directo. Empieza a ascender. Partió del lado derecho y llega a su hemicerebelo derecho. ¿De acuerdo? Ingresa por el pedúnculo cerebeloso inferior. El otro, el espino cerebeloso ventral. Fíjense, vino del lado derecho, su primera neurona. Segunda neurona, emite su axón, pero este axón ya no se va para este lado como este, se va hacia el lado contrario. Y empieza a viajar por el fascículo espino cerebeloso ventral o cruzado. Empieza a ascender, asciende, asciende. Y cuando está aproximadamente a la altura del comunicante del cerebelo, ¿sí? Se dirige al cerebelo. Conclusión, partió del lado derecho y terminó en el hemicerebelo derecho. ¿Sí? El espino cerebeloso dorsal dice conduce la propiocepción inconsciente de C8 hacia abajo. O sea, aquí está. De C8 hacia abajo. Su primera neurona, ¿dónde está? En el ganglio de la raíz dorsal. Su segunda neurona, ¿dónde está? En el asta posterior de la médula espinal, en la lámina 7 de Rexet. Su axón, ¿qué hace? Va por el mismo lado.
Ese es el espino cerebeloso dorsal. Aquí está, ¿sí? Y llega a su hemicerebelo del mismo lado. El espino cerebeloso anterior dice, los axones que entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior, o sea, su primera neurona, hacen sinapsis con la neurona en el núcleo de la médula espinal, ¿sí? Que está en la base del asta gris posterior. Sus axones de esta neurona se van hacia el lado opuesto y ascienden por el tracto espino cerebeloso anterior, ¿sí? O sea, por el otro lado, ascienden como tracto espino cerebeloso anterior en el cordón blanco lateral del mismo lado, ¿sí? Y cuando están a la altura del pedúnculo cerebeloso superior, se incorporan a él y a través de ese pedúnculo llegan al cerebelo. Aquí un resumen de las vías, por favor, señores. Yo me mataría explicándoles esto, pero no es explicación, esto es ya lectura constante, ¿sí? Voy a hablar de una de ellas. Vías ascendentes y descendentes del cerebelo. Del espino cerebelosa posterior. ¿Qué información me está llevando? Es progresión activa. ¿Dónde están sus receptores? Facilito. Usos musculares, órganos tendinosos. Destino, ¿a dónde van a llegar? A través de las fibras musgosas hacia la corteza cerebelosa. ¿Qué función tienen? Llevan información desde los músculos y las articulaciones para informar sobre qué posición es la que tienen. Y así va más o menos. Neurona de primer orden. Usos neuromusculares y órgano tendinoso de Golgi. Ahí están los receptores. Neurona de primer orden. 2 puntos. Para hacer mi lectura correcta, tengo que respetar los signos de puntuación. Neurona de primer orden. ¿Dónde está ubicada? En el ganglio de la raíz posterior. Estos son sus receptores. Están en los usos neuromusculares y órgano tendinoso de Golgi. Su primera neurona está en el ganglio de la raíz posterior. Ingresa por el asta posterior de la médula espinal. Toma contacto con el núcleo de Clerc, ya está hablando del médula espinal a nivel de C8L3, donde está ubicada la segunda neurona. Esta segunda neurona emite su axón y empieza a viajar por el cordón lateral de la médula espinal. Cruza la médula oblongada, llega a la protuberancia, pasa al mesencéfalo, se incorpora al pedúnculo cerebeloso inferior y llega al lóbulo cerebeloso anterior. Esta es la secuencia en su dibujito que ustedes deben tenerlo claro. En el espino cerebeloso anterior hemos visto que tienen un doble cruzamiento. ¿Sí? Vamos a otro tipo de sensación, la que está viajando por el cordón lateral. Ojo, medio minuto para que reposen y hagan el contraste con lo que les voy a decir. De información somatosensitiva. Dolor, temperatura, frío, calor. Receptores. ¿Quiénes son los receptores que están en la piel? Bulbo de Krauss, terminaciones libres, zonas del dolor, la de Ruffini. ¿Dónde está su primera neurona? En el ganglio de la raíz posterior. Emite su axón, inmediatamente encontró su segunda neurona. Entró y encontró su segunda neurona. Esta segunda neurona emite su axón y ese axón cruza por la comisura blanca anterior. Se va al cordón lateral. Cruza, o sea, ya no está por el lado izquierdo que ingresado. Empieza a ascender. Llega y encuentra su tercera neurona. ¿Dónde? En el tálamo. ¿Esta qué hace? Envía prolongaciones hacia la corteza y tú tomas información sobre dolor y temperatura. ¿Se dan cuenta de la diferencia que hubo con la anterior? ¿Sí? La anterior no hacía contacto con la médula, con la sustancia gris. Se incorporaba su axón de la primera neurona inmediatamente al cordón posterior. ¿Y dónde iba a encontrar a su segunda neurona? En el bulbo, allá arriba. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Jóvenes, ¿quedó claro? No. Jóvenes, los noto tristes o cansados, no sé, muchachos. Pónganle ganas a la vida. ¿Esto qué cosa es? Igual. Esto, ¿cuál creen, qué vía es? ¿Cuál sería esta? Esta es una vía motora. Es la vía piramidal. Está partiendo del área. Aquí está la primera. Cuando hablamos de sensitiva, hablamos de la primera abajo, ¿no es cierto? Voy ascendiendo y encuentro la segunda y la tercera. Pero cuando hablo de motilidad, hablo al revés. La primera neurona está en la corteza, en el área 4 de Brodmann. Movimientos voluntarios. Sus axones van a descender por el brazo posterior de la cápsula interna. Pasan el pedúnculo. Mire, partió del lado derecho.
Imagino que sea el lado derecho. Sigue bajando por el lado derecho, pedúnculo cerebral, porción basal del puente, pirámide vulvar. Y a nivel del bulbo, fíjate, se cruza, se va para el hemicuerpo contrario y desciende por el cordón lateral y por el cordón ventral. Esa es la que nos hace caminar, saltar, ¿sí? Son movimientos voluntarios, están partiendo de aquí, la orden está partiendo de acá arriba. Y la hemicorteza, el lado derecho, maneja el hemicuerpo izquierdo. El fascículo rubro espinal, por parte del núcleo rojo igual, ¿no es cierto? Se va a cruzar. El sistema subcortical y descendentes. El núcleo rojo no pertenece a la corteza cerebral, es subcortical. Se llama fascículo rubro espinal. Núcleo rojo, médula espinal. Descripción: origina por fibras en su mayoría no cruzadas de la formación reticular del tronco, puente y médula, fibras pontinas ipsilaterales, fibras pontinas bilaterales. ¿Cuál es su función? Dice, llega a todos los niveles de la médula espinal, encargado del control inconsciente de la cabeza, del cuello y del cuerpo. El tracto vestíbulo espinal, ya hay que suponer que está bajando de los núcleos vestibulares, ¿sí? Tracto vestíbulo espinal dice, actúa sobre las neuronas motoras de las astas anteriores de la médula espinal. Son facilitadoras de la actividad de los músculos extensores e inhibidoras de la actividad de los músculos flexores. Se haya vinculado con la actividad postural asociada con el equilibrio, por eso vestibular es equilibrio. ¿Y dónde están los núcleos vestibulares? Aquí los estoy visualizando, ¿sí? Están ubicadas en la protuberancia y el bulbo raquídeo por debajo del piso del cuarto ventrículo. Este es el cuarto ventrículo. Fascículo vestíbulo espinal medial, núcleo vestibular medial, fíjate, cruza la información y el otro no lo cruza. ¿Qué hace el tracto vestíbulo espinal? Dice, facilita la actividad de los músculos extensores e inhibe la de los músculos flexores. ¿Qué hacen los núcleos vestibulares? Reciben fibras aferentes del oído interno y del cerebelo, oído interno, el equilibrio. Los axones de estas neuronas del núcleo vestibular lateral dan origen al tracto vestíbulo espinal. El tracto desciende no cruzado, es directo, y sinapsa con las neuronas interneuronas de la columna gris anterior de la médula espinal. La vía retículo espinal, sustancia reticular, hacia la médula espinal. ¿Dónde está la sustancia reticular? Está en el bulbo, en la protuberancia, en el mesencéfalo. Es difuso. Pues se origina en la formación reticular que está en el bulbo, en el puente y en el mesencéfalo. Entonces, hay partes. El haz retículo espinal que se origina en el bulbo, llamado tracto retículo espinal anterior, y el tracto retículo espinal medular, tracto retículo espinal que va por la parte lateral. Se cruzan, se cambian de posición, se van de un lado a otro, en la formación reticular. ¿Cuál es su función? Control de la musculatura extrínseca de la columna y músculos encargados del equilibrio, de la bipedestación, músculos antigravitatorios. Dirige los músculos para que no nos podamos caer, porque tiene acción sobre los músculos antigravitatorios. Dice, desde la protuberancia, la vía es directa hacia la médula espinal. Del bulbo llegan al cordón blanco anterior. Desde el bulbo es directa y cruzada. Llega a la parte medular al cordón blanco lateral, ya no al anterior. ¿Qué hacen? Facilitan o inhiben la actividad de las motoneuronas alfa y gamma de la médula espinal. Por eso está encargado de esto, ¿sí? Facilitan o inhiben el movimiento voluntario o la actividad refleja. El tracto tectoespinal, ¿sí? Nacen del tectum o de los tubérculos cuadrigéminos. Las fibras de este tracto se originan en la zona nerviosa del colículo superior del mesencéfalo. Son cruzadas la mayoría, ¿sí? Poco después de su origen se entrecruzan y descienden a través del tronco encefálico, a través del fascículo longitudinal medial. Vía tectoespinal. Se origina en el colículo superior del mesencéfalo, pasa la sustancia gris, se cruzan en el tegmento post, llegan a la médula espinal por el cordón blanco anterior de la médula, ¿sí? Terminan en el asta gris anterior cervical. Función: controlan los movimientos de la cabeza y los ojos mediados por movimientos reflejos ante los estímulos visuales. ¿Y cómo se comunican estas neuronas? Medio minuto de relajo.
Listo, jóvenes, seguimos en comunicación, ¿verdad? Sí, doctor. Jóvenes, ya. El otro día se cortó por una llamada. ¿Cómo se comunican estas neuronas? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de fisiología 1? Ahí debemos haber dicho comunicación de las neuronas a través de neurotransmisores. Tipo de comunicación eléctrica, química. ¿Eh? Entonces aquí estamos hablando de neurotransmisores. Ya me está diciendo son sustancias producidas por neuronas, no son hormonas, ¿no? ¿Eh? Porque las hormonas son producidas por glándulas y los neurotransmisores son producidos por neuronas. Entonces, dice, los diferentes tipos de neurotransmisores tienen distintos efectos en el organismo. Claro, hay especificidad. Dice, ejemplo, la adrenalina tiene funciones de activación. La dopamina tiene funciones de placer. La serotonina maneja nuestro estado de ánimo y el GABA la tranquilidad. Funciones genéricas de estas, ¿eh? No son las únicas. Un dibujito que se nos ha introducido por aquí. Está en su libro, ¿sí? Un resumen. Por favor, esto, resumen, no significa que se lo van a aprender de memoria, joder, no hagan eso, por favor, no se intoxiquen. Háganlo con dibujito. Esto tiene que quedársele pegado, si no, en el examen se van a confundir, jóvenes. Igual este, aquí no se pierden nada, pues, como los anteriores. Aquí fíjate lo que hemos hablado. Médula espinal, cordón posterior, las láminas de Rexet, hay vías ascendentes que están viajando hacia la parte central y vías descendentes. Únicamente por el cordón posterior hay vías ascendentes. En el lateral hay ascendentes y descendentes. Por ejemplo, esta es la vía rubroespinal. Esta es la vía piramidal, la que está dirigiendo nuestros movimientos voluntarios. Aquí, una que nos llame la atención, el espino cerebeloso ventral o cruzado. El otro espino cerebeloso dorsal directo o directo. Aquí tenemos el tracto espinotalámico lateral, que es el que conduce el dolor. A nadie se le va a ocurrir decir, ¿no es cierto?, que el lado derecho de la médula hay ascendentes y el izquierdo descendentes. No, son simplemente por razones didácticas. Esto lo paso aquí, esto lo paso aquí. De reflejos ya conversamos, creo, en la primera clase. Arco reflejo, sí, esa es la estructura anatómica, y el acto reflejo es la respuesta del funcionamiento. El arco reflejo. Imagínate, a ver, joven, uno de ustedes, cuando ven que una mosca se les acerca a los ojos, ¿qué hacen? Cierran inmediatamente los ojos, ¿verdad? Ese es un reflejo. Entonces, para ese arco reflejo necesita un estímulo que va a actuar sobre el receptor. Ese receptor va por la vía eferente, un centro integrador, una vía eferente, ¿sí? Un órgano efector, y la respuesta es un arco reflejo. Entonces vamos a hablar del reflejo miotático. ¿Qué cosa es el reflejo miotático? ¿Sí? Dice, ¿qué cosa es un reflejo primero? Es una respuesta inmediata e involuntaria. Ojo, es una respuesta inmediata. No puedo esperar pues 2 o 3 minutos para que haya la respuesta. Es inmediata e involuntaria. Entonces, hablamos de reflejo miotático. Vamos, pongámosle el nombre. ¿Sí? El reflejo patelar. Cuando vamos al consultorio y nos hace sentar el médico y nos golpea con un martillito de reflejos el tendón rotuliano, extensor del pie. Ahí el estímulo que ha ocasionado. ¿Un elongamiento de qué? Del tendón. Y cuando se ha elongado el tendón, ¿qué cosa se ha elongado? Las fibras intrafusales. Por aquí vamos a ver que eso está mejor. Aquí está. El reflejo monosináptico o reflejo miotático. Fíjate, aquí ha golpeado el tendón. Has elongado el tendón del cuádriceps. Ese elongamiento ocasionado, ¿qué cosa? Elongación de las fibras intrafusales. Entonces, esas fibras intrafusales informan que ha habido extensión. Vía aferente, primera neurona. Toma contacto con la segunda neurona motora. ¿Qué hace? Centro de integración, vía eferente, neurona motora. Y fíjate, el estímulo ya no está llegando a la fibra intrafusal, está llegando a las fibras extrafusales, ocasionando la contracción de los músculos agonistas y la relajación de los músculos antagonistas. Porque aquí, ¿qué cosa hace la respuesta? Contracción del cuádriceps y relajación del semitendinoso. Por eso hay una respuesta de extensión. Si este no se relajara, no va a dejar que haya extensión. ¿Y dónde se ha dado esa coordinación? A nivel de la médula espinal. ¿Y quién ha hecho esas funciones? Las interneuronas que hablamos antes, ¿se acuerdan? De las células de Remson que hablamos hace poco. Esas son.
¿sí? Entonces, en este reflejo monosináptico, percusión del tendón, elongación de las fibras intrafusales, ¿sí? Va por las fibras 1A, primera neurona, entra por la raíz posterior, contacta con otra neurona del centro integrador, hace que haya despolarización de las neuronas motoras de los músculos agonistas y a través de las interneuronas le dé el mensaje a las motoneuronas de los músculos antagonistas y le dice, oye, relájate. ¿Sí? Resultado, contracción, ¿sí? Elongación de la pierna y este tiene que relajarse para permitir ese movimiento. El reflejo miotático inverso, ¿qué significa? ¿Sí? Cuando el estímulo es muy intenso. Aquí está más claro. Reflejo de estiramiento inverso. ¿Sí? El estímulo es excesivo. Alguien me dirá, si es excesivo, pues, va a patear exageradamente. No se da eso. Por eso se llama reflejo de estiramiento inverso. Estoy ocasionando una extensión, estoy ocasionando flexión. Dice, sin embargo, si la elongación, o sea, ya no con el martillito, pues, sino muy fuerte es el estímulo, ¿sí? Si la elongación excede ciertos límites, se invierte la respuesta. Y en lugar de dar una contracción, se va a observar una relajación, ¿sí? Del músculo. Ese es un reflejo protector para evitar que el músculo se desinserte. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es lo que dice aquí. Otro reflejo, reflejo de retirada. Cuando el estímulo nos ha pasado, vamos a la cocina, ¿sí? Tocamos el artefacto que está en la cocina, nos quema, retira el brazo. ¿Sí? Ese es un reflejo de retirada. Pero cuando esa quemada es cuando van a la playa, ¿sí? Arena caliente, pisan. ¿Acaso solamente retiras el pie que te has quemado? ¿Sí? Si te quema ligeramente, retiras el pie y sigue el rumbo, sigue el camino, ¿sí? Pero cuando la quemazón es muy intensa, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Contagia al otro lado de la médula. La respuesta es, si quema fácil, aquí agarras, retiras tu manito. Un reflejo de retirada. Si cualquier parte del cuerpo recibe un estímulo, esta porción se alejará del estímulo y se llamará reflejo de retirada. ¿Sí? Patrón de retirada. Si llega un estímulo doloroso en cara interna del brazo, ocasiona contracción de los músculos flexores y aductores y retirada consecuente de la extremidad. Este es el reflejo flexor. Pero también hay un reflejo extensor cruzado cuando el estímulo es muy intenso. ¿Qué ha pasado? Por ser tan intenso, este estímulo ha viajado hacia el lado opuesto de la médula espinal. Y ustedes se van a dar cuenta y de repente cuando van a la playa retiran el pie que les quema. Y imagínate que retires el pie izquierdo. ¿Qué actitud asume el pie derecho? Queda firme, pegado al suelo. Entonces, estás dando un reflejo extensor cruzado, retiraste. La pierna derecha que te quemaste, retiraste, la has contraído, pero en el otro no lo has contraído, si no terminas en el suelo. Al contrario, has hecho una extensión de esa extremidad. Y cuando el estímulo es muy intenso, hasta las extremidades superiores se comprometen. Aquí está ese reflejo, ¿sí? Fíjate, te hincaste, viaja el estímulo, pero si es muy intenso, viaja hacia el otro lado. Flexión, extensión. Y si es muy intenso, viaja hasta las partes superiores del sistema nervioso. Y este es el reflejo, ¿sí? Retirada del estímulo, ¿sí? Músculo flexor. ¿Y aquí qué ha pasado con los músculos? Al contrario. Músculo flexor se contrae, el músculo extensor se relaja. Y en la otra pierna, ¿qué pasa? Sucede lo contrario. El músculo extensor se contrae y el músculo flexor se relaja. Resultado, quedas parado en este pie. ¿Por qué? Porque el estímulo fue tan intenso que pasó a la otra médula. Eso es lo que comentamos en el gráfico anterior. Arco reflejo, ya comentamos, ¿eh? Para que haya un acto reflejo, necesito un arco reflejo, que esté íntegro por el mecanismo. Eso necesito. Aquí te reflejo rotuliano, ¿sí? Esto es lo que ha pasado. Mira. El reflejo rotuliano se inicia al golpear el ligamento rotuliano con un martillo de caucho. Esto estira todo el cuerpo del músculo y así estira de manera pasiva los husos que están dentro del músculo, los intrafusales. Activan los nervios sensoriales primarios ánulo-espirales que están ubicados en los husos. Los axones de estas neuronas que están
de los receptores ángulo-espirales hacen sinapsis dentro de la sustancia gris ventral de la médula espinal con la motoneurona alfa. Estas fibras nerviosas motoras de conducción rápida grandes estimulan las fibras extrafusales. Mira, partió de la elongación de las intrafusales y la respuesta es una contracción de las extrafusales. Lógico, ¿se contrae para qué? Para que las intrafusales vuelvan a recuperar su posición normal de acortamiento, pues han sido estiradas. Listo, jóvenes. Esto se lo dejo como tarea de reflejo de micción. Y para que no sea la tarea tan pesada, aquí está la vejiga. La vejiga está inervada, tiene sus músculos, ustedes han hecho anatomía, tiene inervación simpática y parasimpática. Sus inervaciones, los nervios pélvicos se conectan con la médula espinal a través del plexo sacro en los segmentos S2, S3. Ramas sensitivas, que van a detectar el grado de distensión de la vejiga cuando viene la necesidad de miccionar. Las ramas motoras son fibras parasimpáticas, terminan en las células ganglionares localizadas en la pared de la vejiga. Esta es la tarea para ustedes. Aquí nos ven, vamos. Reflejo de micción. ¿Sí? La micción, ¿qué cosa es? Es el proceso por el cual la vejiga va a vaciar su contenido. ¿Por acción de quién? Contracción del músculo detrusor. Todo se inicia cuando la vejiga está llena, aproximadamente 120 mililitros. En las mujeres un poco más. Es el primer reflejo de micción. Tú puedes controlar esa situación. Contrayendo el esfínter uretral externo, que es un control voluntario. Se contrae para evitar la salida de la orina. Porque el esfínter uretral interno es involuntario. Hay poco control, hay urgencia. Cuando la vejiga se ha llenado lo suficiente, se produce el reflejo de vaciamiento, en el cual el esfínter interno se relaja y el músculo detrusor inicia las contracciones rítmicas. Se presiona en el esfínter uretral externo, hay urgencia y se tiene que ir al baño a evacuar. Esto de irrigación de la médula espinal, eso lo hacen en neuroanatomía, ¿verdad? Hemos terminado.